Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Canciller de Cuba denuncia restricciones migratorias de Estados Unidos. Inició en el Palacio de Convenciones de La Habana el primer taller científico metodológico para la educación de jóvenes y adultos. Y al final de nuestra emisión le acercaremos al estado de Bolívar, el de mayor extensión en Venezuela. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que las nuevas restricciones de ingreso a Estados Unidos pretenden engañar a la ciudadanía de ese país y violan los derechos de los migrantes. A través de la red social X, el canciller señaló a políticos anticubanos, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, como los principales promotores de la medida, acusándolos de traicionar a las comunidades que los eligieron. Este lunes entró en vigor el nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump que prohíbe y restringe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 19 países, alegando presuntas razones de seguridad nacional. Trump firmó una proclamación que limita totalmente la entrada de nacionales de 12 países con deficiencias en la evaluación y verificación de antecedentes y que representan un riesgo muy alto para Estados Unidos, dijo, en los que se encuentran Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Mientras restringe y limita parcialmente la entrada de nacionales de otros países que, de acuerdo con la directiva, también representan un alto nivel de riesgo para Estados Unidos. Y en ese caso incluye a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. La decisión final de Trump fue firmar esta proclamación tras el reciente ataque antisemita en Boulder, Colorado, aunque la idea fue rodada y rondada en Washington. Ahora cambiamos de tema. Inició en el Palacio de Convenciones de La Habana el primer taller científico metodológico para la educación de jóvenes y adultos bajo el título Por un aprendizaje de calidad a lo largo de toda la vida. Participan más de un centenar de delegados de toda Cuba. Tenemos el reporte. El encuentro se sustenta en investigaciones e intercambios científicos realizados por educadores de la isla. También se analizarán políticas inclusivas adaptadas al contexto cubano y las características de su población beneficiaria. Al dejar inaugurado el taller, el viceministro de Educación, Alexander Manso Díaz, ponderó los alcances logrados por Cuba en la educación de jóvenes y adultos. Este será un espacio que propiciará el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre docentes, directivos, especialistas, investigadores y representantes de las organizaciones internacionales que contribuyen desde la ciencia y la innovación al desarrollo de una formación de calidad, integral, inclusiva y con enfoque de género. Según los organizadores, los expertos debatirán sobre estrategias innovadoras para la educación de jóvenes y adultos en línea con los desafíos globales y los objetivos de desarrollo sostenible. Este taller no solo refuerza los logros de Cuba en esa materia, sino que también proyecta su experiencia como referente en la región. La conferencia magistral, el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en la educación de personas jóvenes y adultas, retos y perspectivas, de la doctora en ciencias Maura Tomasén León, dejó inaugurado el taller científico metodológico que se extenderá hasta el próximo miércoles. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional.
Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Iniciamos este recorrido, ya lo hacemos por Cuba Debate. Conocemos en titular, Cuba reafirma en la ONU su compromiso con la protección de los océanos. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Guao, intervino este lunes en el segundo panel de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos. Refirió que la gestión de los océanos enfrenta un problema grave. Las decisiones sobre su conservación y uso sostenible se basan frecuentemente en intereses económicos o políticos inmediatos y no siempre en la evidencia científica. Ante los participantes, la viceprimera ministra reafirmó el compromiso de Cuba para cumplir con el Programa Nacional de Diversidad Biológica hasta 2030 y la contribución nacionalmente determinada 3.0, así como la voluntad de concretar el ODS 14 como componente fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Enfatizó que la sostenibilidad de los océanos solo será posible mediante una cooperación internacional basada en la solidaridad. Las medidas coercitivas unilaterales no solo afectan nuestro desarrollo, sino que dañan la capacidad colectiva regional para proteger el patrimonio oceánico compartido. Por ello, afirmamos que la cooperación científica internacional debe basarse en la solidaridad y la no exclusión, como convoca la Carta de las Naciones Unidas, refirió. Vamos a seguir nuestro recorrido, vamos a hacerlo ahora por Cuba, sí. Envío desde España de material sanitario para Cuba. Ampliamos también este titular. Medicuba España y la Asociación Sevillana Unidos Infinit colaboraron para el envío de 22 paquetes de material sanitario hacia Cuba. Se conoció hoy. Según Cuba Información, el cargamento fue gestionado a través de canales de cooperación no gubernamentales y será distribuido en centros de salud cubanos en un nuevo gesto solidario frente al bloqueo de Estados Unidos. La fuente destacó que el personal médico en la isla caribeña enfrenta diariamente el desafío de salvar vidas pese a las limitaciones impuestas por Washington. De forma regular y bajo el amparo del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, decenas de asociaciones en España se encargan todo el año de acopiar fondos o materiales para ayuda humanitaria a la mayor de las Antillas o paliar su crisis económica, atizada por el férreo cerco estadounidense. Continuamos el recorrido, vamos a hacerlo ahora por Prensa Latina. Cuba presente en quinto Foro Internacional de Turismo Viaje en Rusia. Cuba, con sus destinos de la industria del ocio, está presente desde hoy y hasta el próximo 15 de junio en el quinto Foro Internacional de Turismo Viaje, organizado en la capital de Rusia. La cita donde la nación caribeña expone sus propuestas turísticas para la etapa estival, así como para el próximo invierno, tiene un formato que combina la sesión del foro, diseñado como una plataforma de comunicación empresarial entre el Estado eslavo y las compañías de diferentes renglones, con el primer festival de turismo ruso para una audiencia de viajeros nacionales. Hasta el stand de la mayor de las Antillas, previo a la inauguración del evento, llegó el viceprimer ministro del gigante eurasiático, Dmitry Chernychenko, quien saludó a los presentes, entre los que se encontraban la viceministra de Turismo de Cuba, Yamili Aldama, y el embajador antillano en Moscú, Julio Garmendia. Con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa, ya regresamos. Ya volvemos de la pausa con más informaciones. El estado Bolívar es el de mayor extensión territorial de la geografía venezolana. La amplia biodiversidad de su naturaleza y el dinámico desarrollo industrial distinguen a esa región sudamericana. Con más detalles, la periodista Mayelín del Sol.
Impresionan los parajes que hacen peculiar al estado Bolívar, no solo en Venezuela, sino en esta región de las Américas. La gran sabana, que contrasta entre bosques, extensas llanuras y paisajes intramontanos, tiene una gran reserva ecológica conocida como el Parque Nacional Canaima. Justo allí se halla el Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo. Otro de los atractivos naturales de esta tierra llena de gracia es el Parque Nacional La Llovizna, hasta donde llegó nuestro equipo. Ubicado próximo a la ciudad guayana, al sitio le privilegia una belleza exótica que atrae a turistas nacionales y foráneos. ¿Esta ruta por la que transitamos nos llevaría a dónde? Bueno, vamos ahorita a Puente Verde, el puente Garganta de Dragón, que tiene una similitud con el puente Angostura, ¿ok? Y vamos a ir a 3 miradores, mirador 1, mirador 2 y mirador 3, donde observaremos el Salto La Llovizna de distintas escenas, ¿ok? Y podremos ver el por qué el parque se llama La Llovizna. Islas entre caminos rocosos y senderos se interconectan en unas 250 hectáreas que tiene este sitio. Pero el Salto de La Llovizna es uno de los lugares más atractivos y se origina en la acumulación en lo alto del río Caroní, que se une a pocos kilómetros con el afluente más importante de la zona, el Orinoco. En perfecta armonía con el ambiente, aquí la creación de varios espacios favorece el cuidado animal y de la flora, la que atesora curiosidades en algunas de sus especies. Este árbol talla su corteza y comienza a botar un aceite. Ese aceite es excelente para cicatrizar y para los pasmos en las manos. Tenemos distintos árboles acá en el parque que son de medicina natural. Me hablabas de una labor extensionista con los niños. Sí, trabajamos de la mano con la operadora turística Bolívar, que es una empresa de la gobernación del estado, una empresa de trabajo social, en el cual traemos a los niños para que conozcan de la naturaleza, la fauna, la flora. Aquí contamos realmente con una variedad de árboles, como apamate, tenemos árboles caoba, tenemos roble, tenemos ceiba, contamos con realmente muchos árboles forestales. Contamos también con un vivero que tenemos variedades de plantas aquí, donde incluimos medicinales, forestales, agroforestales y plantas de jardinería. Este parque es bastante icónico para nuestra ciudad. Este parque es la fundación de nuestra ciudad, de Puerto Ordaz. Esto es, como decir, la parte principal de Puerto Ordaz. Ambos nacimos aquí, en Ciudad Guayana, y venimos desde pequeños y siempre recuerdo que el parque se conserva tal cual como años anteriores, con algunas mejoras. Por ejemplo, la parte de los puentes, hay más preservación de esas cosas y con el paso de los años se han seguido manteniendo. Aquí tenemos una fauna realmente muy libre, ella es silvestre. Contamos realmente aquí con los monos capuchinos, tenemos acá también variedad de mono viudo y tenemos arahuaca. De lo real a lo maravilloso se muestra la geografía del estado Bolívar, territorio venezolano hasta donde llega la colaboración médica cubana para dejar su impronta en centros médicos desde Puerto Ordaz hasta lo más recóndito de la Gran Sabana. Desde Venezuela reportamos Adrián Almagro, Yariel Castillo y Mayelín del Sol, Cubavisión Internacional. Hemos llegado a esta emisión, al final de esta emisión de Noticias.cu. Quédese con nosotros porque ya está todo listo en nuestro set para presentarles desde nuestro canal Zona Deportiva con Claudio Odet.
Saludos desde La Habana, soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Selección cubana de fútbol por boleto a final de CONCACAF. Regreso victorioso de Michael Massó al atletismo cubano. Noveno lugar para Nisiley García en Copa Canadá de clavados. Y ya lo decíamos, la selección cubana de fútbol enfrentará este martes a Bermudas como parte de la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF y con el objetivo de clasificarse a la tercera ronda. Los Leones del Caribe recibirán a los oponentes en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Llegan a casa motivados luego de la victoria ante Antigua y Barbuda en la jornada previa, gracias a la definición espectacular de Pedro Bravo en provecho de un saque de esquina. Aún carecen de la mejor versión en el juego colectivo, especialmente para conectar el centro del campo con los delanteros. Pese a la buena actuación de los jóvenes Alessio Rábalo y Jorge Aguirre, solo se pudo anotar un gol, actuación que pudiera pesar ante el siguiente rival. Bermudas también venció a Antigua y Barbuda y perdió contra Honduras, pero fue capaz de anotarle 3 dianas al conjunto referencial del grupo. Los nuestros, por su parte, descansan en la segunda plaza de la llave A con 6 puntos, 2 por encima de los rivales de turno. Tal es el caso de Bermudas, como ya lo decíamos. Tanto especialistas como aficionados reclaman la presencia del mediapunta Dairon Reyes por su gran capacidad para controlar el balón en las transiciones ofensivas. Continuamos hablando de fútbol, pues la jornada número 11 del torneo de apertura del Campeonato Nacional de esta disciplina cerró el pasado fin de semana. El equipo tunero clasificó al torneo clausura del fútbol cubano al golear a Santi Spíritus. Los anfitriones del Balcón del Oriente lograron perforar en 4 ocasiones la diana espirituana para lograr así uno de sus mejores resultados a nivel histórico desde que se cambió la estructura del certamen en 2019. El colega Orlando Cruz nos acerca a lo ocurrido en el siguiente reporte. Este fin de semana se jugó la 11ª fecha del torneo Apertura del fútbol cubano y Las Tunas estuvo delante a Santi Spíritus, para ellos el rival más difícil del apartado C durante esta fase clasificatoria. Los tuneros necesitaban una combinación de victoria con derrota de Camagüey para no depender del resultado en la última fecha de competencias y se dio como lo habían planificado, porque los agramontinos cayeron ante Ciego de Ávila. Al término de la primera mitad del juego, parecía que los espirituanos serían nuevamente su verdugo, pero fue en el minuto 46 que Sadir Sánchez comenzó la fiesta para los tuneros, que ya soñaban con la clasificación. Muy contento por el gol, gracias a Dios las cosas salieron bien y contento por ayudar al equipo a clasificar. Los otros 3 goles de las Tunas los pusieron Darío Pons al 58 y al 88 de penal y Gualberto León al 85. En el grupo nosotros, el equipo que más difícil se nos ha hecho es Santi Spíritus por el sistema de juego que es parecido al de nosotros, pero no que en el primer tiempo no pudimos, pero en el segundo nos sentamos y conversamos y sí que podemos y salió el resultado. Pues pensamos en este año tener una buen puesto o enfrentarle una medalla para el equipo igual que las Tunas. Y nada, vamos preparándonos para lo que viene. Las Tunas, con esta victoria de 4-0 frente a Santi Spíritus, va a cerrar la fase del torneo Apertura del fútbol cubano el venidero sábado jugando en Morón, pero con la clasificación al clausura asegurada. La meta anhelada ya la hemos logrado. Gane quien gane de los otros rivales del grupo, ya nosotros somos oficialmente primer lugar, que esa era nuestra meta y vamos a seguir ganando el partido que queda, vamos a ir a buscar los 3 puntos y si alguno de los otros contrarios por ahí resbala, nosotros tenemos la oportunidad de ir a discutir el torneo Apertura. Los tuneros a preparar ahora el torneo Clausura, donde será de vital importancia pensar en rescatar el escenario perdido en la danzonera manatiense, una de las plazas históricas del fútbol en nuestro país y donde las Tunas pudiera regresar a jugar los grandes partidos de los que nos ha tenido acostumbrado por varios años. Y a propósito de la gran noticia de la Copa Cuba, tal es el caso del regreso victorioso del saltador de longitud Michael Massó, nuestro compañero Carlos Alberto González pudo obtener declaraciones del entrenador Daniel Osorio sobre el significado de esta actuación de su discípulo. Yo no puedo decir que lo esperaba. Yo sabía que estaba bien, los parámetros físicos muy buenos, pero yo realmente no me puedo dar el lujo de hablar de este momento si no menciono al doctor Tarragona,
que fue el artífice de armar ese tendón, que me dijo con estas palabras: Osorio va a volver. Yo no estaba escéptico en ese momento, pero decía, coño, y me lo aseguró con tanta, que no me quedó de otra que decir, no, vaya. Y hoy todas las palmas realmente a ese doctor, al doctor Fría, a nuestra doctora de hoy, de Anelli, a nuestra fisio. Es decir, hay un grupo de personas que realmente no me puedo dar el lujo de hablar de ese resultado sin pensar en ellos, porque yo solo no lo hubiese logrado. Hay un cuerpo multidisciplinario que me ha apoyado mucho, incluso tengo que reconocer también el trabajo de mi comisión, de la federación, el apoyo que he tenido por el patrocinio Puma, que ha sido al pie de la letra, ha seguido su rehabilitación, dando el financiamiento, moviéndonos a diferentes lugares. Y creo que lo menos que podíamos hacer era regresar de esta manera. ¿Sí? Él estaba muy bien entrenando y cada día ganaba en confianza. Yo le decía, eres un atleta muy grande, sabe hacer las cosas. Si haces esto, te vas a sorprender. Nosotros no hablamos de marca. Yo le dije, no, disfruta. Tú no disfruta. Siempre él es un atleta tan competidor que me dice, profe, usted nunca me ha engañado. Yo estoy haciendo parámetros que me siento mejor que antes de la lesión. Dígame más o menos cuánto puedo saltar. Le dije, bueno, 7.75 más o menos 10. Y mira lo que ha hecho. Y 4 equipos intentarán ceñirse la corona del béisbol para menores de 15 años en Cuba durante el cercano mes de julio. La semifinal zonal occidental tuvo por sede a la ciudad de Matanzas y el colega Carlos Manuel Bernal trae el recuento de esta fase en el siguiente reporte. Sobre el reverdecido pasto del Estadio Victoria de Girón de la ciudad de Matanzas, 4 equipos pugnaron por 2 boletos hacia la final nacional del béisbol para menores de 15 años en Cuba. En una clasificación definida en el último juego de la Lisa, por el sistema de todos contra todos a una vuelta, La Habana dominó invicta con 3 victorias en igual número de comparecencias. Tras vencer a los locales y solo ceder frente al cuadro capitalino, Pinar del Río se adueñó del otro cupo restante. Matanzas y Cienfuegos cerraron por ese orden la tabla en la semifinal zonal occidental. Vamos a otra fase difícil. Los muchachos en esta fase salieron muy bien, cumplieron las expectativas. A pesar de los pesares, bueno, supieron vencer las dificultades y vamos a batirnos con todo, vamos a seguir dando guerra. Junto a pinareños y habaneros, los conjuntos de Santiago de Cuba y Ciego de Ávila disputarán la corona en el mes de julio desde la tierra de la piña. El equipo se siente verdaderamente muy emocionado. Desde que salimos de La Habana fuimos a buscar este resultado, no fuimos por otro, siempre fuimos a ganar los 3 porque nosotros sabíamos que teníamos un buen potencial para poder afrontar este torneo y poder ganar los 3 juegos. La mentalidad de nosotros es buscarle el oro. No nos queda de otra, el equipo se ve bastante bueno y yo sé que sí podemos buscarle el oro y nos vamos a ir preparando fuerte para lograr el objetivo. Holguín, actual campeón de la categoría, quedó fuera de los finalistas, por lo que muy pronto conoceremos el nuevo titular de la pelota sub-15 años en la mayor isla de las Antillas. Y lo decíamos en titulares, la clavadista cubana Anisley García concluyó 9ª en la final del trampolín de 3 metros de la Copa Canadá, certamen del calendario de la Federación Internacional en el que participó como integrante de la beca en la que está inmersa en ese país. Anisley concluyó con una puntuación de 248,80 unidades, total inferior a los 251,50 que había conseguido en las preliminares. El desempeño esta vez fue menos estable, con solo 2 saltos en los que superó las 60 unidades y en los otros 3 con totales inferiores a los 45. En las jornadas precedentes, la mejor clavadista cubana había concluido 11ª en las eliminatorias de la plataforma, pero no se presentó en la competición por las medallas el pasado sábado. Para la capitalina, la Copa Canadá fue otra oportunidad competitiva de nivel en su estrategia de preparación de cara al Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, que se celebrará en Singapur entre el 11 de julio y el 3 de agosto venideros. Avanzamos con otros temas. El Instituto Yuyu de Artes Marciales es una organización tradicional con sede en Okinawa, Japón. Los maestros de esa nación tienen el objetivo de preservar y transmitir las técnicas y la filosofía de generación en generación. Es una organización dedicada a desarrollar la enseñanza y la práctica de diferentes disciplinas marciales. En la Universidad del Deporte Cubano Manuel Fajardo tuvo lugar la primera jornada formativa. Veamos los detalles. El día de hoy es la primera jornada formativa. El instituto, el objetivo fundamental es la formación de los practicantes y la enseñanza didáctica y metodológica de lo que es el propio karate.
tiene otros objetivos también, pero ese es el más importante. ¿Qué espera que pueda pasar con el karate en el país? El instituto dará las herramientas para la preparación de esos propios instructores, ¿vale? Que hay instructores que igual no tienen determinada preparación o deportiva o de enseñanza y también quieren aprender y eso lo van a agradecer las nuevas generaciones. Estamos haciendo superación pedagógica, didáctica, para todos los niños, para todos los profesores fundamentalmente, para que en definitiva la docencia que nosotros damos en nuestras escuelas aumente la calidad. ¿El incremento de los practicantes de esta disciplina deportiva es similar en todo el país? Sí, yo pienso que sí. Hay provincias que están un poco rezagadas en eso, pero la mayoría hay provincias fuertes, como La Habana, Santiago, Matanza, que tiene un trabajo desarrollado muy bueno, Oquín, más o menos ahora se está encaminando, pero sí, en todas las provincias hay un movimiento deportivo, sobre todo de karate, importante. Le vamos a dar las herramientas de cómo entrenar desde la pedagogía, desde la didáctica, a estos niños en la base, cómo llevarlo ya en una etapa escolar, en una etapa juvenil, en una etapa ya del alto rendimiento, y es algo muy importante. Y de esta manera le estamos poniendo el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias por la sintonía.